Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Carolina Leitao no solo es la alcaldesa de Peñalolén en ejercicio, sino también es la presidenta nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades y ya lleva tiempo en una comuna que yo tuve la ocasión de ir en algún momento de mi vida, por ahí por Sánchez Fontesí, a la altura de El Olmo, frente al Jumbo, que antes, cuando yo vivía ahí no existía el Jumbo, pero por esa zona vivía y conozco bien esta comuna, por ende a mí me interesa mucho. Vamos a andar en lo político, en las decisiones que está tomando todo el tiempo, pero partir hablando de lo que ha sido la gestión municipal, el tema de la seguridad que también está siendo noticia en varias comunas a lo largo del país, pero particularmente quiero ahondar en Peñalolén y en lo que sea su gestión en seguridad, que es un tema que nos interesa a todos. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, alcaldesa. Muy buenos días, muchas gracias y con notables entrevistadores. Muchas gracias. Muchas gracias, así que gracias por la invitación y por poder conversar de algo que, por supuesto, es lo que he dedicado mi vida, que es la comuna de Peñalolén. Yo tengo 50 años y he trabajado 20 años en Peñalolén. Trabajé 8 con Claudio Rego como alcalde, trabajé en su gabinete, así que trabajé intensamente. Y luego, obviamente, estos 12 años de alcaldesa, así que le he dedicado 20 años de mi vida, que son los años más, los mejores años de la vida, porque finalmente ha sido un trabajo intenso. Y creo que en eso, el trabajo que hemos desarrollado, un trabajo con harta participación, es una gestión que se caracteriza por no tratar de atribuirse competencias que no tenemos, sino que más bien con las que tenemos, tratar de sacar adelante tareas que son difíciles, como es el tema de la seguridad. Ustedes saben que hay muchas formas de mirar la seguridad en el ámbito municipal. Hay municipios que a veces quieren reemplazar a las policías o quieren ser policías. Nosotros sabemos que eso es imposible. Los municipios no tenemos esa capacidad. Nuestro rol es un rol preventivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestra pega y pedirle a las policías que hagan la suya. Y eso significa invertir en iluminación, recuperación de espacios públicos, organización de la comunidad, alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia, nuestros agentes preventivos, que son personal que anda en las calles, pero que es eminentemente disuasivo. Bueno, ellos tienen radio, se comunican directamente con la central de cámara, y la coordinación con las policías en temas complejos, es decir, donde tenemos lugares donde hay comisión de delitos, digamos, permanentes, o que hay una oleada, etcétera. Nosotros con esa información, tanto de vecinos, tenemos un número de emergencia 1461, y con eso vamos centralizando también y focalizando la acción municipal en el tema de seguridad. Y creo que ese es el rol que le corresponde a los municipios, porque tratar de atribuirse roles que no tenemos finalmente genera una falsa expectativa de la comunidad, y por el otro lado también malos resultados. O sea, ustedes ven que hay comunas que invierten en mucho más, o sea, en seguridad, y tienen cifras muy parecidas a las que tenemos todos, y eso demuestra que aquí el foco en la seguridad tiene que estar puesto en otra cosa, en la reincidencia. Ustedes lo han visto en las noticias en el último tiempo, la mayoría de los delincuentes que se detienen ya tienen detenciones anteriores, reincidencia y reiteración de delitos, que es muy complejo, y que creo que es eso lo que nos está dejando ganar la batalla, porque hay gente que se detiene permanentemente, claro, por delitos menores. Entonces no se entiende, te robaste un celular, pero lo que no se entiende es que hay una banda detrás que opera, etcétera. El microtráfico lo mismo. Oye, no es la transacción de un papelillo, es que ahí hay una banda organizada que está detrás, y eso nos ha generado tremendos problemas, y por supuesto creo que es lo que no nos permite avanzar y probablemente ganarle la batalla al tema delicto. Hago un apunte. Ayer, cuando analizamos las cifras de los homicidios que bajaron durante esta administración, hay una cosa que llama la atención, que es las características de las personas, que son hombres, que tienen ciertas edades, que, como usted bien decía, reinciden. Y ahí hay un problema grave que debe ser abordado en su multidimensionalidad, como bien planteaba. Porque si nos quedamos con el hecho, el hito, la anécdota y la sensación, y el periodista llorando en la tele, y el espectáculo emotivo para poder enganchar más audiencia, que siente más angustia, que piensa que le están robando, cuando en realidad son hechos en muchos casos aislados, porque en otros no. Hay una cosa que hay que respetar también. Indudablemente se construye realidad. Pero también se construye desigualdad y problema. Yo no soy compasivo con esos márgenes, lo he planteado públicamente, y entiendo también la gente que pide mano dura y hasta podría llegar
a pensar que puedo comprender, lo digo lento, a los que piden medida extrema como la pena de muerte. Sin embargo, creo que ese no es un camino civilizatorio. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ayudar a civilizar a todos, incluso a esos tipos que hacen los problemas, ¿no? Y ahí el desafío es, y está interesante el tema de la reincidencia, porque muchos lo ven como compasión y no como solución. Sí, lo que pasa es que si tú miras el fenómeno, la mayoría, primero, tienes que focalizar de qué tipo de personas son las que están cometiendo delitos. Uh-huh. Y hay una parte que está cometida por niños y jóvenes. La pregunta es ¿por qué esos niños y jóvenes entran en la carrera delictual? Está el tema de la deserción escolar, la negligencia parental, el consumo problemático de alcohol y o drogas en general, violencia, niños o jóvenes que han sido víctimas, digamos, ellos son víctimas. O sea, cuando tú partes a los 12 años, no puedes decir que un niño no sacamos nada con seguir bajando la edad de responsabilidad penal, si lo que es el Estado finalmente, cuando los padres no se hacen cargo, cuando hay una deficiencia en la crianza, tiene que haber alguien que se haga responsable. Y todos sabemos lo que fue el proceso, digamos, este proceso de cambio del Sename a este proceso de protección, porque el Estado tiene una responsabilidad. Si los padres no están, alguien tiene que estar. Y más que seguir penalizando a los niños, a los jóvenes, es sacarlos de este circuito. Y sacarlos significa tomar decisiones a veces difíciles, incluso separarlos de su propia familia de manera temporal o radicarlos en otro familiar que sí quiera, una abuela, un tío o alguien que no esté involucrado en la carrera delictual y que nos ayude, digamos, a sacar a este niño joven que vea oportunidades distintas. Tú sabes que a los niños les ofrecen entre 500 y 600 mil pesos por un auto. ¿En serio? Claro, entonces yo eso es lo que he conversado con algunos. Dice, oye, por 600 lucas, ocha, en 2 o 3 noches te hiciste más de varios millones de pesos y los niños no saben lo que pasa con ese auto. Hay un adulto que les encarga el auto y le dice, yo quiero, tráeme un auto X, y se los traen, les pagan y listo. Y los chicos a veces caen, oye, por un par de zapatillas, por una polera de marca, por un poco de droga y se van involucrando en estas bandas. Y por otro lado están los adultos que, ojo, son los mismos niños que nunca logramos detener sus carreras delictuales y que a los 19, 20, 21 ya entraron a la cárcel varias veces y terminan haciendo la universidad del delito, digamos, adentro de la cárcel. Entonces también tenemos que preguntarnos a propósito de este tema de las cárceles. ¿Queremos que todos estén en la cárcel o no? Hay hartas medidas cautelares. Tú, no sé si cada vez que lees las noticias hay una persona que delinque, era una persona que estaba con arresto domiciliario, total o parcial, y que eso lo que te está diciendo es que ese sistema no está funcionando. Entonces lo que tenemos que hacer es, oye, ¿tenemos que meterlos a todos a la cárcel? No. Pero si deja a alguien con arresto domiciliario, que te asegure que la persona, hoy día existen los GPS, claro, las tobilleras, bueno, pero alguien tiene que controlar. Entonces, bueno, hay resultados con respecto a cómo se intervino por parte de Gendarmería y de la policía en la cárcel de Santiago 1, que tenía problemas porque se entraban celulares y se instalaron inhibidores, hubo ciertas tensiones en la interna, pero se logró y solucionar. O sea, las cosas se están haciendo, pero es importante entender los niveles de problemática y pensarlo. Por lo menos es lo que uno tiene desde esta esquina que optar para poder hacer progresar las cosas. Y si no, vamos a quedarnos en las mismas charlas y emociones de siempre. Y sobre las mismas charlas y emociones de siempre, indudablemente usted está viviendo una emoción. Alcaldesa, antes de pasar a su emoción, sí, que es muy importante, quiero hacerle un apunte con respecto particularmente a Peñalolén, porque Peñalolén es una comuna que agrupa muchos grupos sociales, como quizás no tantas lo son, hay comunas más uniformes. Por un lado está Casa Grande, por otro lado está Lo Hermida, por otro lado está la comunidad ecológica, está La Faena. Entonces hay muchas realidades conviviendo muy cerca. Eso no es tan común en este país, que es muy desigual y franjeado. La desigualdad está franjeada por territorios casi, pero Peñalolén no es ese caso. Y en esa línea, pensando también en la seguridad, ¿cuáles han sido los hitos que usted ha realizado en su gestión junto a la gente que trabaja con usted para que esa desigualdad y esa falta de cercanía que tenemos en la sociedad se conozcan? Y eso en temas de seguridad es muy importante, porque siempre hablamos desde cómo combatir la delincuencia, pero antes de combatirla quizás está la prevención, y en ese conocer de distintas realidades, ¿cómo actúa el municipio?
Sí, bueno, eso es bien interesante la experiencia de Peñalolén. Claudio Rego decía que Peñalolén era como un Chile en miniatura, porque en la práctica tenía muchas realidades muy distintas y muy extraño en la región metropolitana, porque nuestra región es muy segregada. Entonces Peñalolén era como un experimento. Y yo creo que lo más importante es respecto de la integración. Siempre se habla mucho de la integración, pero tú no sacas nada con tener integración si tienes un muro entre medio entre una población y una villa, etcétera. La integración se produce en el espacio público, se produce en la convivencia de los espacios. Y yo creo que nosotros hemos logrado en nuestros espacios culturales, deportivos, si tú vas a la piscina temperada, vas a una actividad cultural al Chincohue, te vas a encontrar con gente de Lo Hermida, de Las Pircas, claro, de todos lados, y cuando la gente convive en un mismo espacio, de alguna manera se conoce y se genera esto de sacarse como los prejuicios que las personas tienen. Mira, en las poblaciones más pobres de nuestra comuna, la gente también pide seguridad. También demanda querer vivir tranquilo, querer dormir tranquilo, en todos los lados hay personas y hay delincuentes. Ojo que en Las Pircas también pueden haber, o en los sectores altos, o en los sectores medios, también pueden haber delincuentes de cuello y corbata, los que están metidos en los casos de corrupción, o sea, entonces uno dice, esto no es exclusivo de un lugar. Y a veces hay muchos prejuicios respecto de que viene una villa acá o una vivienda social. Yo le digo, mira, nadie, cuando tú te vas a vivir en una casa y compras una casa en cualquier barrio, en Las Condes y todo, no le pides el certificado antecedente a tu vecino. ¿Por qué se lo vas a pedir a alguien? Y dice, no, es que nosotros queremos conocer a los vecinos que se van a venir a vivir acá al lado. Luego, si tú compras un departamento, no le pedí el certificado a todos los que viven en el edificio. Peñalolén en eso creo que ha sido ejemplo y lo hemos trabajado mucho, el tema de la integración real y efectiva en los espacios. Tú hablas del supermercado que está en la esquina. En ese supermercado confluye gente de Lo Hermida y confluye gente de porque ahí está justo el límite de Lo Hermida con el Olmo. Y se encuentran y tú te das cuenta que vaya al supermercado para trabajar. Y esa es la realidad que tenemos que construir. O sea, como el compartir y el vivir en sociedad. Y en ese sentido Peñalolén es una comuna súper interesante. Esa es la realidad que tenemos que construir. O sea, como el compartir y el vivir en sociedad. Y en ese sentido Peñalolén es una comuna súper interesante. Lo mismo pasa en la Florida y en Maipú, en varias comunas que rodean. Se está dando más en otras comunas que originalmente no se daba. Yo diría que Peñalolén fue como de las primeras que se generó este espacio y hoy día ha ido avanzando en otras comunas más populosas también. Y eso es muy importante. Y también, también se ha fortalecido con un aspecto que usted mencionaba, el Chincohue, lo cultural. Eso también. Lo deportivo, hoy día Sánchez Fontecilla, que vamos a empezar ahora en mayo con las calles abiertas, la gente se encuentra. Sánchez Fontecilla es el límite entre Lo Hermida y Peña Alto, y uno dice, bueno, ahí conviven y se encuentran las personas, y eso es lo que tenemos que recuperar. El tema del espacio público, yo creo que un gran temazo. Nosotros hoy día es un tema de seguridad que estamos abordando y que lo priorizamos en nuestro plan comunal de seguridad, porque no queremos que los espacios públicos se lo tomen otras personas, y eso está pasando un poco, el tema del consumo y otro. La gente está dejando de usar el espacio público y nosotros queremos recuperar el espacio público para las personas. Y voy a hacer el siguiente ejercicio, Carolina. Está con nosotros Carolina del Deitado, y porque no lo vamos a hacer mejor que en T13 Radio, no lo vamos a hacer mejor que en Tolerancia Cero, no tenemos ese ánimo tampoco. Entonces voy a partir un poco desde otro lado. ¿A qué edad empezaste a militar en la ADC? Voy a los 18 años. ¿Y por qué militaste en la ADC? Bueno, varias razones, pero ¿La patria joven? No, mira, mi abuelo fue falangista y de ahí pasó a la ADC y fue una cosa bien especial porque cuando yo tenía 18 años, es una etapa, yo estaba en el colegio y es plena dictadura y viene todo el cambio un poquito antes. Yo estaba en segundo medio cuando fue el sí y el no. Y entonces a mí siempre me gustó la política y siempre participaba, o sea, como que estaba inquieta y en el tema de dictadura tenía los debates familiares del día domingo, etcétera. Y ahí mi abuelo, yo lo acompañaba a las reuniones y a esas reuniones asistían personas que en ese minuto no tenían ni un protagonismo, digamos, de manera relevante, como don Patricio Elwin, como Sergio Molina, como Enrique Kraus, como en donde yo vivía. Ellos se juntaban en casa, además eran reuniones medias clandestinas, y mi abuelo pedía si yo lo podía acompañar porque para no ir solo. Y ahí empecé a asistir a esas reuniones como oyente de muchas de estas cosas, y bueno, como a mí me gustaba la política, me empecé a entusiasmar y empecé a involucrarme, y después ya me involucré bastante más militando, y ahí, bueno, ahí conocí a Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, que eran militantes de Ñuñoa, participé en las campañas de ellos y todo, y bueno, después trabajé también con Gutenberg. Y allí es demasiado tiempo, es una casa.
es gente que conoces. Y también las instituciones y los partidos cambian. Te voy a hacer una pregunta que no quiere complicarte, sino que quiere invitarte a pensar qué fue lo que cambió en ellos y qué fue lo que cambió en ti para poder salir. Yo creo que eso es una reflexión que uno hace de manera permanente. Y yo creo que hoy día en general los partidos políticos están muy mirándose hacia adentro. Y probablemente mi experiencia en el ámbito territorial, mi experiencia de Peñalolén, me ha hecho aprender y más bien visibilizar que en este caso mi partido u otros, pero en general mi partido no ha sido capaz de traducir o de alguna manera de interpretar lo que la ciudadanía de hoy nos pide. Lo que sí fue capaz de hacer en dictadura, a la vuelta de la democracia, y creo que eso tiene que ver con de repente quedarse encerrado en sus propias dinámicas, conflictos, grupos, microclima, cuando lo que está pasando afuera es algo totalmente distinto y que hay que interpretar. ¿Y tienes algún cuadro cuando dijiste, están hablando de algo que está completamente desconectado afuera? Uno así como no te pide el más polémico, sino que te pide uno para entender, porque ¿sabes qué? Esto pasa en mucha dinámica. Pasa en las empresas, pasa en la sociedad, en los grupos de amigos, o en la familia. Me pasaba muchas veces, yo fui parte de directivas nacionales, consejos nacionales que duran 5 horas, 6 horas, y las 5 horas hablando de cosas nada que ver, mientras afuera el tema de seguridad, el tema de los niños, el tema de la infancia. ¿Qué cosas nada que ver son las que apelan a los partidos? Para que entendamos eso. No, de cosas internas, de los conflictos internos, de cosas a veces demasiado cotidianas de los partidos, en vez de estar hablando lo que está pasando afuera, que nos viene como esta ola. O sea, todo este tema de seguridad, por ejemplo, yo creo que los partidos todos fuimos, porque yo también era parte, fuimos incapaces de generar una agenda, de relevar el tema, porque al final los temas eran otros. Entonces, yo creo que los partidos se han ido quedando cortos proyectos colectivos, entonces me es difícil también entender que vaya a seguir así eternamente. Sobre eso mismo, Carolina, de alguna manera en Peñalolén se ha desarrollado una dinámica que es que existen los DC menos DC de los DC. A propósito de Claudio Rego, como los más DC. O los DC de avanzada. En ese sentido, y a propósito, ahí en la misma DC también hay una versión que va más por derecha que amarillo demócrata. Y están estas almas en esta conversación que después fueron un momento con eran los pelucones y los... No, los chascones. Los chascones y los pipiones. Así, me estaba yendo a otra etapa. Y los guatones. Claro, los chascones y los guatones. Ahora está como... yo creo que es como una especie de gente que brilla contra la gente que va a lo más oscuro. Y tú estás en ese mundo de la gente que quiere como luz y quiere como solucionar las cosas y no dedicarse a la micropolítica o aliarse con sectores que están tristes porque parecen ser reemplazados. En esa lógica, porque a mí eso me pasa. Creo que hay un grupo de así como Orrego, como tú, que no quiere, que no viven el dolor de ser reemplazados, y otros que armaron sus propios lotes y creen en otros proyectos. Desde ese punto de vista, ¿te vas a mantener fuera de partido o te gustaría conducir o crear o desarrollar junto a estos grupos que hablan, esta peñalolenismo, como los ñuñoinos, los peñaloleninos, algún tipo de lote o grupo? No, yo creo que, mira, como te decía, yo soy de proyectos colectivos no individuales y creo que es indispensable agruparse. Hoy día además hay una crisis de la dinámica de los partidos y esta atomización de los partidos, por lo tanto yo creo y siento que es necesario generar una alianza que permita, algunos han hablado de federación de partidos, etcétera, pero lo que sí hay que hacer es que hay que generar mayoría. Y por lo tanto, en esa línea, no sé si hoy día será militando, será en una conversación también con otros que hemos dejado la democracia cristiana y otros que han dejado otros partidos para quizá armar un nuevo referente o sumarnos a un referente que quiera realmente acoger esta dinámica nueva que queremos instalar. Yo no lo descarto hoy día porque además esto está siendo muy dinámico y para las elecciones y todo se transforma en algo muy dinámico. Así que yo creo que más bien la experiencia de Peñalolén me ha hecho pensar que en la dinámica también partidaria propiamente tal, o sea, Peñalolén no es una comuna DC, es una comuna donde la DC, en mi caso, Claudio, yo, siendo militante, fuimos capaces de ampliar un espectro de trabajo donde no le pedimos la ficha a nadie para ser parte de un proyecto exitoso. Y yo creo que el éxito de Peñalolén se basa en su amplitud, no en lo político partidista, sino que en cómo la política se entiende como un proyecto mucho más amplio.
Y en esa línea, alcaldesa, bueno, usted dio una entrevista el fin de semana, la tercera domingo, donde la cuña, el titular era: ya no miramos el futuro de la misma manera con la EDC. Y tomando lo que usted dice, que usted no mira la ficha de partido para trabajar con gente, están las primarias municipales en el camino, que son el 9 de julio, ¿no? Primarias obligatorias, por cierto, para quienes están escuchando, tienen que votar. De junio. ¿Se pueden cambiar todavía de domicilio electoral o ya sonaron? No, para las primarias no. Ya sonaron, pero para la municipal sí. La municipal sí. Por si se lo ha olvidado, acuérdense de hacer el trámite en el CERVEL. Pero particularmente lo que tiene que ver con la primaria, ahí hubo una especie de conflicto, debate o no punto de encuentro con la ADC, porque hay 4 candidatos que son Miguel Concha, Revolución Democrática, por el lado del oficialismo, Jimena Yamín, que sí es militante democrática cristiana, José Ruiz, que es independiente apoyado por el PPD y el Partido Liberal, y Lautaro Huanca creo que también está entrando al final, pero no sé si quedó o no quedó. Al final no quedó, que iba de manera por independiente. Claro, por el FREP. Ellos lo habían patrocinado. Hay un candidato a la DC que está concejala y hay un candidato que no es DC, pero que era DC anteriormente, que es José Ruiz, que trabaja con usted. Y usted finalmente en la entrevista de la tercera cuenta que su apoyo y la proyección de su gestión, usted la ve con José Ruiz. ¿Por qué toma esta decisión de apoyar a este candidato? Bueno, esto es una conversación que viene hace tiempo. Yo creo que una de las cosas importantes que ha ocurrido es la capacidad que tiene uno también como de liderazgo, de que un proyecto político no dependa de una persona o de un partido, sino que dependa también de ese liderazgo y de la proyección de ese liderazgo. Así lo hizo Claudio Rego cuando él salió, proyectó una experiencia, digamos, una forma de hacer política y de hacer gestión pública, y en este caso gestión local, y que me propuso a mí como candidata y finalmente terminé siendo electa alcaldesa. Y yo creo que en ese sentido, cuando a mí me tocó visibilizar qué es lo que venía después, porque obviamente tenía que dejar la alcaldía, también, como se los dije antes, el proyecto Peñalolén y el éxito del proyecto de Peñalolén, porque creo que es un proyecto exitoso políticamente hablando, en gestión pública, en todo sentido. Parte de eso es la amplitud de este proyecto, es decir, que convoca a muchas más personas que la que puede convocar un partido político, incluyendo a los partidos, no dejándolos afuera tampoco. Y yo no desmerezco las aptitudes que puedan tener otras personas, pero sí creo que en el caso de José Ruiz es la persona indicada para poder proyectar este proyecto, pero también es la persona indicada para poder cuestionar el proyecto, que parte de los éxitos del proyecto es cuestionar lo que hemos hecho bien, lo que falta por hacer, y José tiene la gracia de que es una persona que, siendo joven, tiene experiencia política, tiene experiencia, es un profesional, ha trabajado en el municipio de Peñalolén, actualmente es Dideco de la municipalidad, fue parte de mi gabinete, pero tiene las dos cosas que son súper necesarias, porque además el proyecto y la gestión local, y en el caso de Peñalolén, que es una comuna tan compleja, requiere una persona que se dedique 24/7 y que tenga también la vocación para dedicarse 100% a este proyecto, y por supuesto también que tenga la capacidad de convocar a nuevos actores. Yo no quiero ser autorreferente, ni mucho menos. La política es dinámica, las ciudades cambian, las comunas cambian, Peñalolén también ha cambiado, y tiene que haber una persona que sea capaz de captar lo bueno de la gestión, de lo que hemos desarrollado, pero también de ser capaz de proponer algo nuevo. ¿Usted ve eso en José Ruiz? Y yo lo veo absolutamente, creo que él tiene absolutas aptitudes para poder representar lo bueno del proyecto, pero también para saber proyectar y desarrollar y convocar a un nuevo proyecto. Peñalolén requiere de un nuevo proyecto, lo requiere porque Peñalolén ha cambiado, y es necesario entonces que la comuna también tenga nuevos aires y nuevas experiencias, y se proyecte y que alguien te interpele también, o sea, y eso es necesario, te cuestione, o sea, no basta con la persona. A mí no me interesan los proyectos de continuidad. Lo que sí creo que es importante es que hay cosas que mantener del espíritu del proyecto Peñalolén, que es la innovación, la gestión con transparencia y probidad, las ganas, la dinámica, la pasión, la vocación con la cual trabajan nuestros funcionarios. En general, digamos, hay un equipo, un muy buen equipo, muy valorado en el resto en el ámbito público,
público y local. Entonces es una política que ha innovado, que ha generado innovación pública, ha generado políticas públicas, ha sido capaz de dinamizar, digamos, la gestión pública local. Entonces yo creo que José puede representar perfectamente la persona que continúe con ese proyecto, pero además interpele para los nuevos desafíos que Peñalolén tiene. Alcaldesa, dentro de esos nuevos desafíos, bueno, 20 años también no pasan en vano, ha cambiado mucho la comuna y ahí usted prioriza la comuna como tal, más allá del partido, pero le pregunto, ¿fue difícil tomar la decisión del minuto en el que renunció a la democracia cristiana? Porque también, bueno, ya estamos de cara a las municipales y obviamente esa es la conversación y usted es... y bueno, mucha gente mantiene todavía esa imagen de alguien muy potente, de esta alcaldesa Leitao como figura de la DC, que también se utiliza mucho en las campañas y todo eso. Entonces, ¿fue difícil tomar la decisión del minuto en el cual renunciar? Siempre es difícil porque hay una historia, hay afectos, hay personas que uno quiere, digamos, esto uno tiene que separar lo afectivo de lo político, porque uno puede mantener, de hecho con muchos que ya se fueron de la DC yo mantengo relaciones de amistad, de afecto y de cariño. ¿Todavía se habla en WhatsApp? Conversa, todavía no hablamos por WhatsApp. ¿Hay grupos donde ya lo sacaron? ¿Se fue a algún grupo? No, yo no me he ido de ninguno. ¿Pero lo han sacado No, alguno? tampoco, todavía no. Todavía no. Sí. Pero claro, no fue mala. No, y también muy dialogado con algunos. Yo venía en un proceso de reflexión desde hace ya bastante tiempo, lo había dicho, lo dije en una entrevista hace tiempo atrás, también en el diario La Tercera, donde le había comentado que estaba en este proceso de reflexión. Por lo tanto, obviamente que es difícil, obviamente que es doloroso, porque toda renuncia, todo espacio donde uno ha estado tanto tiempo, por supuesto que tiene impacto en lo personal. Pero creo que también parte de la política y de las decisiones en política requieren valentía y en algún minuto hay que tomar las decisiones que hay que tomar, aunque sea difícil. Y yo, por ejemplo, cuando se fue Claudio, cuando se fueron otros amigos de la DC, sentí también la necesidad de reflexionar y de ver, y por eso creo y espero que podamos hacer algo juntos también en lo que viene. Carolina. Era ahora, antes de que se viniera más encima las municipales también. Sí, yo creo que era un momento, quizá. sí, era el momento, mira, nunca el momento el indicado, porque hay muchos momentos, obvio, pero creo que este era el momento que fue necesario hacerlo así, por distintas razones, y tampoco yéndome ni dañando al partido, ni tirando, digamos, es una reflexión personal respecto a lo que yo creo que tiene que ser el futuro también, y ojo, yo no dejo de ser humanista cristiana, es mi formación, en la formación que tuve, familiar, etcétera, y eso puedo hacerlo desde otro espacio. Carolina Leitao Álvarez Salamanca, alcaldesa de Peñalolén, independiente hoy en día. Muchas gracias por estar en Radio La Clave esta mañana con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes Siga el por la trabajo en la invitación. comuna. Muy entretenida la charla. Muchas Muchas gracias por gracias. venir. Gracias.